A reading from the letter of Paul to the Colossians. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Because you are God's Hermanos, chosen ones, como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea su uniforme. with kindness, La misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Sobrellévense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga quejas contra otro. as the Lord El has Señor forgiven you. los ha perdonado. Over all these Hagan virtues, ustedes lo put on mismo. love, Y which por encima de binds todo esto, el together amor, the que es el righteousness of the ceñidor de la unidad law. consumada. God's peace Que must la paz rule de in your Cristo hearts. actúe de As it says in árbitro en others, su the one corazón. body, A and you ella han all sido to one faith. convocados en un solo cuerpo. Dedicate Y yourselves to celebren la prayer. acción de Let gracias. the word of La Christ palabra de be Cristo habite preserved entre in all of you. ustedes en toda So su be riqueza, perfect, enseñándose instructing unos a one otros another con in toda all wisdom, sabiduría, sing gratefully to exhortándose God in your hearts, mutuamente. in psalms Canten a and Dios, hymns denle and spiritual gracias de songs. corazón con salmos, himnos Whatever y you do, cánticos inspirados. whether in speech Y todo lo que de palabra o de or deed, obra do in the name realicen, of the Lord sea todo Jesus, en nombre de giving Jesús, thanks to God the ofreciendo la Father. acción de gracias a Dios Padre por medio de él. Verbum Domini. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superen mi capacidad. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Yo acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Yo soy, Dios mío, mi salvación, me levantaré. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Espera, Israel, en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Blessed are the poor in spirit. Bienaventurados son los pobres de espíritu. God is there. El reino de Dios es de ellos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, "Do not be por eso les concerned for digo, your life, no anden what you are to eat, preocupados por su or your vida, body,
qué comerán, ni por su cuerpo con qué lo vestirán. Porque la vida vale más que el alimento life is more important than y el food, and the cuerpo body more than más clothing. que And el so do the vestido. ravens. They do not sow, they do not Fíjense en reap. los cuervos, They ni have neither siembran, ni sow nor cosechan, no gather tienen grain in bodega ni barns. granero, y How much Dios more los important you alimenta. are than the ¿Cuánto más birds? valen ustedes que So las then, aves? by worrying, can Por lo add demás, nothing to ¿quién your de life. ustedes puede, por más que se preocupe, Since all añadir these un codo things de are vida de within su your vida? power, Y why si, be si pues anxious about the no son life? capaces ni de lo más Take pequeño, the lilies. ¿por qué They do not sow preocuparse de lo and demás? they do not Fíjese en reap. los lirios, But I tell como you, ni hilan ni Solomon in tejen. all his Pero yo les splendor digo que was ni not Salomón en toda arrayed su like gloria se one of vistió them. como uno de So ellos. if God clothes Pues with such si splendor the a la grass of the hierba que hoy field, está en el which campo y grows mañana today se echa al horno, and is Dios así thrown la into the viste, fire tomorrow, cuanto más how ustedes, much more will He hombres de provide for poca you, fe. O weak in faith? Así It pues, is not for you to be in ustedes search of no food anden or to eat buscando qué comer ni qué bread. Do not beber, worry. y no For estén after the cares inquietos, of this world porque is running after these que por things. todas esas For cosas Solomon afanan did los not gentiles del desire mundo, such y things. ya sabe su But Padre que seek tiene first la His necesidad de righteousness eso. over you, Busque and the bien rest will su follow. reino y esas cosas se la darán por añadidura. Verbum Domini. Today we celebrate the feast of Saint Hoy celebramos la fiesta de San Félix de Cantalicia. Vivió en los años 1500 y Cantalice is a city in Cantalicia Italy. es And he una served the ciudad en community Italia Franciscan. He y served this sirvió community a la beggar comunidad proselyte father in franciscana Rome. como el He was limosnero de la raised, comunidad. born, grew up on a farm. Nació y se Raised crió en una granja, raised cattle, I guess you'd say. And at one point se he crió was como católico plowed y en under by this cierto plow, and everybody thought he was momento dead, but he got tuvo un up, accidente con un scratched arado himself y off todo el and mundo tried to commit pensó que había suicide muerto, and became a pero beggar. se He did the recuperó lowliest y jobs, se the simplest incorporó a los jobs. franciscanos y In the pasó a ser friary, limosnero, realizando las tareas go out más to homes, and humildes he would en el monasterio. say he had this way of Solía saying, salir a Deo pedir gratias, thanks limosnas be to God, y and él they would tenía una forma receive muy things. llamativa de decir He Deo would do it in gracias, que such a significa gracias a loving Dios, way that cuando he was recibía known las as Brother limosnas, Deo de gratias. tal forma que And su a apodo great model fue el for all of hermano us, Deo to be gracias. humble, Un gran be modelo humble and para todos trusting in God. nosotros That's why de this humildad passage y today de about the lilies of the confiar field, en Dios. that we're Por not to eso este worry pasaje del about día de hoy all these acerca things that we de need, los because lirios our en el Heavenly campo, Father de que no knows tenemos that. que He says, "Do preocuparnos not de las worry." cosas que necesitamos. Yes, we Dios need nuestro to have Padre sabe que concern and provide necesitamos. for ourselves and Sí, things, but tenemos que obviously we can go too preocuparnos de far ciertas if we're not cosas, trusting de in ciertas God, necesidades, seeking pero His somos kingdom capaces de first. llevarlo demasiado levos y de Passage preocuparnos says that no demasiado de lo believers in this material world are en always lugar de running las after cosas de these Dios. things, El pasaje del día that de we hoy can make dice, them los no number one. creyentes de We're este supposed to put the mundo kingdom se preocupan demasiado de estas first. cosas And yes, y we dejan have jobs a providing Dios for de lado. ourselves and following God's Sí, will por there supuesto que is part tenemos of His que plan for us. procurar nuestras But we're to necesidades, es trust in God, parte to del serve plan Him, de and He Dios, is the pero true siempre con provider for us, our confianza en reverential Dios. Father. Él es quien realmente provee por In the first nosotros. reading today En la from primera lectura Colossians de hoy 3, de la carta a los this Colosenses is capítulo 3, well, Colossians 3 opens up by saying, Colosenses 3 since you have comienza been brought back to true diciendo, life with Christ, he por lo must seek tanto, those ya que han sido things that are resucitados in con heaven, Cristo, busquen where las Christ is cosas del sitting at cielo, God's right donde hand. Cristo está sentado a la derecha de Dios. In the chapter we have Y the más verse adelante en el today, capítulo tenemos el versículo que that leímos since you have hoy. been brought back to true eh, life. I love that. Ya que If han we sido recognize what resucitados God con has done Cristo, for us, what He si has given reconocemos to lo us, que how He Dios ha has hecho por not nosotros, helped us a lo que nos ha little, dado, no not nos ha ayudado encouraged un us, poquito, He nada brought us más. back to true No es que life, nos haya dado ánimo, sino because que sin nos and ha death has resucitado, beaten. pues el pecado y la There's muerte something we can't nos tenían resurrect derrotados. ourselves. No es God como is si the one pudiéramos who brings us resucitarnos to the a fullness of nosotros life and mismos. eternal life in Dios es Him. quien nos devuelve la vida y nos lleva a la vida eterna con And Él. so today's passage says, Así que el brothers, pasaje de because hoy you are God's chosen dice, ones, hermanos, holy ya que son and los beloved, escogidos de Dios, who clothe amados, yourselves with
heartfelt mercy, kindness, humility, meekness, and Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. El Señor ha hecho algo grande por nosotros. Ahora hemos de vivirlo. Comienza con ese mandamiento. Como Dios los ha escogido, revístanse de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. A través de las Escrituras vemos esa calidad del amor de Dios que los teólogos nos dicen es el amor de Dios por nosotros. Es algo electivo, es por su voluntad propia que hemos sido elegidos. No es algo necesario, sino que Dios ha elegido amarnos y salvarnos. Por ejemplo, podemos pensar en la cirugía electiva. No es necesario, sino es algo que uno elige. Dios elige a Israel, forma a Israel a partir de Israel y Sara, forma una nación entera de donde había de provenir el Mesías para la salvación del mundo entero. Y sin embargo, Israel en aquella época es una nación insignificante entre naciones más poderosas. No fue por la grandeza que ellos tuvieran, no es que Dios dijera, vamos a buscar la nación más poderosa de la tierra para sacar de ahí al Mesías. Al contrario, eligió a una nación pequeña rodeada de los poderes globales de la época, del mundo conocido. Y sin embargo, Él tiene una misión para esta nación pobre e insignificante que una y otra vez es conquistada por las naciones a su alrededor, que el Salvador del mundo ha de salir de Israel. El día de hoy, como cristianos, decimos que nosotros somos un pueblo elegido, elegido por la gracia. Recordemos la primera gracia que recibimos. Siempre es un obsequio. No somos capaces de merecerla. La gracia del bautismo no somos capaces de merecerla. Bautizamos a los bebés en la fe de la iglesia y los padres, pero es una gracia recibida libremente. Somos bautizados, confirmados, recibimos la Eucaristía. Dios es aquel que hace todo esto posible, el que nos da todo esto. Esto se expresa libremente en la Eucaristía porque Él viene a nosotros en comunión. El sacerdote da la comunión y somos capaces de participar en el santo sacrificio de la misa. Dios está realizando esta gran obra en nosotros y por nosotros. Los sacramentos nos transforman y la Eucaristía nos une con Él de manera más profunda. Así que esto expresa la elección de Dios por nosotros, nos elige a nosotros, viene a nosotros. Nosotros recibimos el bautismo, la confirmación, la Eucaristía. Es algo que nos es dado literalmente. Las bendiciones de Dios sobre Israel se vuelven universales en Jesús. No es solamente a través de un linaje físico. Oh, soy judío, entonces he recibido estas promesas de la alianza. Ahora podemos recibirlos de Cristo a través de la fe, quien viene a nosotros en la encarnación. Así pues, somos un pueblo elegido. La primera carta de San Pedro nos dice esto, una nación santa. En el Antiguo Testamento hay un sentido profundo de haber sido apartados, consagrados por Dios, separados de lo profano. Lo profano es en la forma del verbo de profanar, significa usar algo mal, no de la manera en que está supuesto hacerlo, utilizarlo con desdén. Así que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos una gran dignidad y el pecado lo mancha, lo profana, cancela ese propósito. Y en la venida de Dios, al apartarnos para Él, nos hace un pueblo elegido, nos aparta
para un servicio. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio, ellos habían de separarse en momentos de alabanza y servicio. Nosotros, como pueblo, hoy en día, nos convertimos en la posesión especial de Dios. Somos objeto de su protección especial, posesión de Dios y la protección que recibimos de Él. Él nos protege en el mundo del pecado y la muerte y el maligno. Y todo esto viene de la mano con una responsabilidad de que hemos de proteger esa gracia que hemos recibido. Hemos de recibirla con cuidado. Así que en Cristo le pertenecemos a Él y tenemos una misión en el mundo. El arzobispo Wigner de Detroit dijo que Dios quiere recuperar a su mundo. Esa es nuestra misión, devolverle este mundo a Dios, hacer de este mundo un lugar que le pertenezca al reino, para la venida del reino, a través de la gracia, no solamente un linaje físico, sucederá esto. Hemos de seguir su voluntad y buscar ese reino primero, como nos dice el Evangelio. Estaba pensando acerca de esto el otro día, de qué maravilloso es permanecer en ese estado de gracia que hemos recibido a través del bautismo y la confirmación. No es algo insignificante en el mundo de hoy. El mundo, la carne y el diablo nos atacan, pero eso es lo que significa, creo yo, cuando escuchamos esa frase, oh, este es un buen hombre o este es un hombre recto. Permanecer en la gracia. Hemos de confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados. Y cuando estamos en estado de gracia, Dios puede utilizarnos como instrumentos especiales en el mundo para servir esta misión profunda que hemos recibido, ser más dóciles al Espíritu Santo para que obre en nosotros. Y Él es capaz de utilizarnos y el amor que tenemos, ese es el mérito verdadero de lo que hacemos por amor a Cristo, ponerlo a Él en primer lugar. Puede que tengamos o no grandes talentos o habilidades y que hagamos un gran impacto en nuestro nivel natural. Es posible que tengamos habilidades o no, pero podemos tener un gran impacto a través del amor que tenemos. Esa es nuestra motivación, el servicio al Señor, ser sus instrumentos. Podemos pensar en la vida de oración, el efecto que eso puede tener en el mundo, o nuestra unión con la cruz de Cristo cuando presentamos nuestros sufrimientos a Él. Así es como Dios redimió el mundo. Podemos participar en ello a través de nuevos esfuerzos de evangelización, esfuerzos para hacer de este mundo un lugar más justo, edificar una civilización de amor al servicio de la vida. Permanecer en estado de gracia. Dios puede utilizarnos de manera profunda. Jesús nos da la imagen de los lirios del campo y los pájaros en el cielo. Cuando habla de las flores, Él dice, están vestidas de gran esplendor, pero ni siquiera Salomón estuvo vestido de tanto esplendor. Así que cuánto más ha de proveer por ustedes, cuán valiosos somos para Él, radiantes con su gracia. Luego en Colosenses escuchamos que somos elegidos para ser santos y amados. Vemos en el Nuevo Testamento que el Padre llama a su Hijo amado en el bautismo y la transfiguración. De hecho, en esas escenas escuchamos la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, es mi predilecto, escúchenlo. En la transfiguración, Él lo está proclamando, mi Hijo amado, es su expresión de amor por Jesús. Amado es una forma en griego y en el Nuevo Testamento, una forma de agape. Es un adjetivo verbal que significa que la persona es amada divinamente, amada por Dios.
siente ese amor personalmente. not used much at that Esa palabra en time, griego was no se taken up by utilizaba the mucho en aquella Christians and época described as y fue tomada Christian por love los that we are cristianos para called to have. describir ese amor cristiano al So in cual the New estamos Testament, llamados. Jesus is called beloved, En el Nuevo and we are Testamento, called beloved, Jesús es especially in the llamado New amado y Testament. The nosotros somos letters llamados James amados, addresses especialmente to las the cartas del church Nuevo as Testamento. beloved. Vemos que van dirigidas a la Significant iglesia because llamándola in amada. 1 Y John es 4 says, apropiado, "We have come to porque la know and believe primera de the love which carta de God San Juan has for capítulo us. God 4 is love, dice que estamos and the one who destinados a remains creer el in love amor remains in que Dios God and tiene por God remains nosotros. Dios in que es him." amor y aquel que He goes on to permanece en say, "It's Dios, not Dios that we permanece en él. love God, Y but no He es que has first nosotros loved hayamos amado a us, Dios, sino that que we Él nos amó respond to primero that loves y we nosotros according to respondemos our a faith." It ello, is a gift a to ese us. amor derramado en nuestras And as Pope almas. Benedict Es una beautifully ofrenda pointed out, that libremente dada. Y como el that Papa Benedicto indicó Christianity is not just hermosamente, el some ethical cristianismo choice no in order es to keep meramente una commandments, decisión ética but it's que a uno part of it. toma It's this de encounter vivir los with mandamientos, Christ in etcétera, our lives, sino that que we've es un experienced Him in encuentro con some way, Cristo en nuestras we've vidas, been que lo hemos transformed, experimentado de we've alguna received those forma, sacraments, hemos that sido love's transformados, poured into our recibimos los hearts, sacramentos, ese amor entra a and nuestros we can to corazones, this day encounter de manera Him que hasta el día de hoy in podemos men and women encontrarlo who reflect en His hombres y presence. mujeres que And the reflejan su importance of staying presencia. in a state of grace. Nuevamente, We aquí can vemos la encounter Him in His importancia de Word, permanecer en in estado the de gracia. sacraments, Lo especially podemos in the encontrar en su Eucharist. palabra y en los We can sacramentos, come and en pray especial and en la receive Him Eucaristía. in the Podemos Eucharist. venir y rezar y In the Church recibirlo en la Youth Eucaristía liturgy and a life of y prayer, en la coming liturgia together in de la grace, iglesia y en nuestra vida de our oración. personal piety that we have, we encounter Him. Podemos In the encontrarlo en living nuestra community oración of personal believers, we y en la experience the love comunión of viva de God, creyentes. perceive His presence, Experimentamos el amor de and learn Dios, to perceive percibimos His su presence in presencia our daily y life, aprendemos a percibir su and we feel presencia en Him in our nuestra life vida in cotidiana. situations of Él se presenta en nuestras vidas, beauty of the quizás en world around us. situaciones We can en donde encounter Him tenemos la in our belleza del rebellion. mundo a nuestro alrededor. Lo podemos And encontrar de manera in the profunda. south here, we've had these beautiful En el sur, en la rains región del lately, sur, making lush and tenemos green. hermosas Just take lluvias a que moment hacen to que just take a little haya walk, mucho not when verdor. it's raining, but after it's passed through. Just a wonderful Hay que experience. tomarse el tiempo How para can we not darse una see God's caminata y experimentar la providence and maravilla de la care for creación de us when we Dios. see what He ¿Cómo no does? podemos ver la providencia y el amor de Dios cuando vemos lo que Él ha hecho por And nosotros en este Colossians goes mundo? on to say, Y "Clothe yourselves Colosenses with más adelante heartfelt dice, mercy, with kindness, revístanse humility, de meekness, sentimientos de patience, compasión, bear with one bondad, humildad, another, and mansedumbre y bear one another's paciencia. Sopórtense grievances unos a otros y in love, perdónense si alguno as tiene love una the queja Lord has contra otro. forgiven you." Así What we como have el Señor received, los perdonó, because perdonen también we have ustedes. received mercy, we have Lo que received hemos recibido, kindness. porque hemos recibido God has misericordia, become hemos low recibido towards perdón. us, Dios ha sido humilde hacia took up His nosotros, cross, suffered for us. cargó su cruz, sufrió So por yes, we are to nosotros. be meek, Así que sí, estamos docile to His llamados a ser guidance and mansos direction in y our life, dóciles a su guía y yielding dirección en patient, nuestras vidas. even with Hemos de ser ourselves in our own pacientes, spiritual incluso growth, con nosotros mismos, to en keep nuestro propio crecimiento espiritual. returning to the Lord, to get up Retornar again, una y to otra try vez al again, Señor, ponernos de pie otra and to vez y seguir witness that to intentando. others. Y We can be transmitir harsh eso on a los ourselves demás. and harsh Podemos on ser duros others. con nosotros mismos The y same duros con los judgment, demás. sometimes we Ese mismo vent on ourselves, we juicio vent on a veces others. que Realize that emitimos sobre maybe their nosotros, a heart is veces lo different than emitimos mine, their contra los weakness is demás. different than mine. Tenemos que darnos cuenta But que a veces las debilidades de God los is demás son saying we diferentes a las de each stand nosotros, pero in a great battle. todos somos iguales. Estamos How todos great luchando en we una are gran to bear batalla. with one another Qué maravilla que and somos truly capaces to de forgive, soportarnos unos a not otros en just to nuestras debilidades walk y away from perdonar friendships realmente, or no solamente alejarnos de situations las where we've become amistades y hurt, situaciones en donde just hemos to sido be there lastimados, with the person, sino but to bear olvidarnos with de one las another, personas, sino to soportarnos recognize unos that a we have otros, been given to radiate reconocer que hemos grace to others. de irradiar esa gracia que hemos recibido con el prójimo.